Queridos amigos, queridos hermanos, continuamos con la iglesia en casa por culpa de la pandemia. Si no puedes ir a la iglesia puede venir a través del Facebook. Hoy quiero tratar un tema que es muy interesante, va sobre la muerte de Jesús, pero quiero enfocarlo sobre el primer intento de matar a Jesucristo, la oposición a su ministerio. ¿Cuándo fue y de qué manera se produjo, ¿no? La muerte de Jesús se nos muestra como un hecho muy trascendente que a veces ni los mismos apóstoles se esperaban, ¿no? Algo que suponía un escándalo por ser una ejecución en una cruz al estilo romano. Pero ¿quiénes querían matar a Jesús? ¿En qué momento se les ocurrió esa idea? ¿Por qué querían matarle? ¿No estaba Israel esperando al Mesías? Entenderemos mejor esto si consideramos el rechazo de Israel a los profetas, aquellos que tenían un mensaje, una palabra de Dios, incluyendo a Moisés y sus mandamientos. Cuando comienza Jesús su ministerio, después de ser bautizado por Juan Bautista y de ser tentado por el diablo en el desierto, tras un ayuno de 40 días, regresa a Galilea, a su tierra, viene a Nazaret. Vamos a tratar el texto que es en Lucas 4, del 16 al 30. Dice el versículo 16: Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre se levantó a leer. Bueno, interesante el versículo 16 porque dice que viene a su tierra, ¿no? A su pueblo. Imaginaros un pueblo pequeño, quizás de 400, 500 habitantes. ¿Quiénes estaban allí? Eran sus conocidos, sus amigos, incluso sus familiares. ¿Y qué dice que hace Jesús? Versículo 17 dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante estos dos versículos. Vamos a escudriñar un poquito palabra por palabra, ¿no? ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios es el aliento creador, es el aliento inspirador de la Biblia, ¿no? Y este aliento está ungiendo a Jesús, está preparando, está enviando a Jesús. Dice, ¿me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. El quebranto del corazón quiere decir del interior de la persona, de su espíritu, de lo más íntimo. Dice también a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién son estos cautivos? Bueno, podemos entender los que están prisioneros por algo, ¿no? Los que no son libres, los que no pueden hacer lo que quieren hacer, ¿no? Quizás cautivos por el pecado, cautivos por otras cosas, ¿no? Y dice también a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos, aquellos que no tienen luz en sus ojos, aquellos que no tienen visión, aquellos que están perdidos en las tinieblas, y a poner en libertad a los oprimidos. Qué interesante, ¿no? También, ¿qué tipo de oprimidos? Pues todo tipo de oprimidos, ¿no? A esas personas que no viven felices, que están angustiados, que están machacados, ¿no? Y al final dice a predicar el año agradable del Señor. El año de gracia, ¿no? Es el año que agrada al Señor, es el año que
que Dios tenía preparado para los hombres, un tiempo de liberación, un tiempo de salvación. Es un mensaje de ánimo, el mejor mensaje de ánimo donde los haya, ¿no? Lleno de esperanza, lleno de bendición. Y vamos a ver versículo 20 y 21, dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, en Jesucristo, ¿no? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué interesante, ¿no? Que de todas las maravillas estas personas tenían la gran bendición de estar viendo que se cumplía una profecía, ¿no? Estas palabras llenas de gracia, estas palabras de bendición, hoy se hacían una realidad. Dice, se ha cumplido esta escritura. Esta escritura durante años esperada de liberación, ese día se había cumplido delante de vosotros, de la gente de su pueblo, ¿no? Dice versículo 22, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Había algo que no les cuadraba y es que estas palabras tan bellas, estas palabras maravillosas, tan proféticas, vinieran de esta persona que ellos conocían, que era de su pueblo, ¿no? Esto les llenaba de desconfianza y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús, como lee en los corazones, pues él sabía lo que estaban pensando y cómo estaban rechazándole dentro de ellos, ¿no? Y les dijo en el versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y vamos a ver, versículo 23 y 24, parece que estaban expectantes por los milagros que Jesús había hecho en otros lugares, en Capernaum, y le exigían, haz esto también aquí en tu tierra. Pero Jesús conocía la desconfianza, la falta de fe, y les explica el por qué no va a hacer milagros. Y se lo va a explicar en los versículos siguientes. Versículo 24 dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No es nuevo que los profetas no sean aceptados en Israel para el lugar donde Dios les enviaba a Israel, ¿no? Y entonces les pone un ejemplo en el versículo 25 y 26, dice que en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Pues que en aquellos tiempos históricos de Elías y de Eliseo hubo grandes milagros. Uno era la resurrección de un muchacho, hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Y otro era la curación de la lepra de un general del ejército sirio, de Naamán. Y curiosamente son grandes milagros por profetas de Israel, pero hechos a personas extranjeras. Y Jesús les quiere decir, les está explicando que los que tienen fe y obedecen a Dios son los que se llevarán las bendiciones, aunque fueran extranjeros o incluso enemigos o enemistados con Israel. Y vamos a ver cómo reaccionan ellos en el versículo 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Aquí tenemos una reacción horrible, ¿no? Es una reacción dentro de la sinagoga, el lugar del culto. Dice el versículo 18 que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Quiero recalcar que no fueron unos pocos, sino todos los que estaban reunidos,
y que lo que se llenó su corazón fue de ira, ¿no? ¿Y qué hicieron? Dice que levantándose, le sacaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Esto es en el versículo 29, ¿no? Tenemos la primera vez que quieren asesinar a Jesús. Aquí aparece en el Evangelio de Lucas la primera vez. Ocurre en la sinagoga de Nazaret, de su pueblo natal, ¿no? Aquí es el motivo, también explica el motivo, no aceptan la palabra profética de Jesús porque les hace sentirse culpables y sentirse sin fe en Dios. No quieren lo que Jesucristo les va a proponer de parte del Padre. Pero Dios no permite que esto suceda, que le despeñen, y dice en el versículo 30, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Todos quieren matar a Jesús, pero él se abre paso y se va, se tiene que ir de su pueblo. Al final, ¿cuál es la conclusión? Pues que en muchas ocasiones Jesús es rechazado por los dirigentes, por sacerdotes, por escribas, por fariseos y por todos los representantes del pueblo. Cuanto más señales hacía y más milagros hacía, más deseaban matarlo, siendo la resurrección de Lázaro uno de los acontecimientos que llevan a su arresto, juicio y condena a muerte. Entonces, después de su ministerio público, Jesús llora por Jerusalén. En Lucas 13, versículo 34 y 35, Jesús ya va terminando su ministerio, se acerca la hora de su martirio y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí queda una última profecía para Jerusalén, para Israel. Aquí Jesús les dice la voluntad de Dios: recoger a sus hijos, como una gallina protege, cuida a sus polluelos. Así Dios quiso recoger, quiso proteger a sus hijos, pero es rechazado continuamente por su pueblo. Y Jesús dice: vuestro pueblo quedará desierto, seréis esparcidos y no me vais a ver más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que no cambie vuestras actitudes, hasta que no queráis recibir la palabra del Señor, no me volveréis a ver más. Y esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Que Jesús os bendiga y os guarde. Amén.